El primer rayo de sol se colaba por las persianas de mi apartamento 4A, trazando líneas doradas sobre el parqué de madera. El primer rayo de sol se colaba por las persianas de mi apartamento 4A, trazando líneas doradas sobre el parqué de madera. No era el café ni el ruido de la ciudad lo que marcaba mi despertar, sino el silencio anticipatorio de una nueva jornada, una en la que yo, Javier, siempre encontraba la forma de hacerla interesante. Mi vida no era de las que se conformaban con la rutina. Siempre había un giro, una jugada nueva que me mantenía en forma, sobre todo en el edificio donde vivía en heroica Veracruz. Justo enfrente, en el 4B, estaba Sofía, la mujer del aire inmaculado, con esa fragancia a sándalo y ambición, y una mirada que siempre me había invitado a descifrarla. Nuestros encuentros se limitaban a un «buenos días», una coreografía predecible de vecinos. O eso creía yo, hasta que la tormenta, esa bendita furia eléctrica que azotó la ciudad una noche, no solo cortó la luz, sino que detonó algo más. Estaba en mi sala, con la penumbra envolviéndome, el celular en la mano, cuando un golpe suave en mi puerta rompió la calma. Era Sofía, empapada, el cabello oscuro pegado a su rostro y una camiseta blanca que, bajo la luz errante del pasillo, revelaba contornos más allá de lo esperado. «Javier, por favor». Su voz era un susurro tembloroso, casi un lamento que me erizó la piel. Se me metió un ratón al departamento y con esta oscuridad me da un ataque. ¿Podrías ayudarme a buscarlo? No puedo estar sola así. Una sonrisa interna se dibujó en mis labios. Un ratón, claro. Agarré la linterna de mi celular y la seguí. Mi instinto me decía que esto iba más allá de un simple roedor. Entramos a su apartamento, un santuario de orden ahora sumido en la oscuridad, solo roto por el haz de mi luz. El aire, antes pulcro, ahora se impregnaba de su perfume caro, pero también de una fragancia más profunda, de vulnerabilidad y un sutil nerviosismo que me hizo tragar saliva. Llegamos a su recámara, y sí, como sospeché, no había ratón. El único temblor que sentía no era de miedo, sino de pura expectativa. Ella se acercó un poco, sus dedos fríos rozando mi brazo. «Ay, Javier, es que la oscuridad me pone muy nerviosa. Y este miedo, ¿no te quedarías un momento en lo que me tranquilizo? Solo un ratito». Ahí fue cuando la noche se transformó. La voz de Sofía se hizo más ronca. Sus ojos, antes distantes, ahora ardían con una intensidad que competía con el relámpago que acababa de iluminar la ventana. No hubo ratón. La oscuridad, la cercanía de nuestros cuerpos, la tensión acumulada. Y sí, anoche me detoné a Sofía. No voy a entrar en detalles, pero la discreta vecina del 4B guardaba unos fuegos artificiales muy bien escondidos. Y esta mañana, cuando me la encontré en el elevador, su sonrisa no era la habitual. Había algo más. Algo que gritaba secreto, complicidad y, sobre todo, repetición. Y yo, Javier, ahora veía el pasillo de mi edificio con otros ojos, los de un jugador que acaba de hacer su primera jugada maestra. Los días posteriores a esa noche se convirtieron en un elaborado ballet entre Sofía y yo. Cada encuentro en el pasillo, cada roce en el ascensor, era una confirmación silenciosa de lo que habíamos compartido. Ella, siempre impecable, su aura de inalcanzable ahora se veía perturbada por un brillo casi imperceptible en sus ojos cuando nuestras miradas se cruzaban. Un ligero rubor asomaba en sus mejillas, una sonrisa diminuta que solo yo podía descifrar, un código secreto que tejía una nueva realidad entre nosotros. La vecindad, antes un mero telón de fondo,
se convertía en el escenario de una obra solo para dos, o eso creíamos. Pero mi vida, como ya dije, no era un solo acto. Como buen conocedor del arte de vivir, siempre tenía más de una pista abierta. Estaba Carla, la diseñadora gráfica del tercer piso, una mujer con la risa más contagiosa que conocía y una energía que te envolvía sin pedir permiso. Con Carla, la relación era de espontaneidad, de cenas improvisadas en el malecón y escapadas de fin de semana a las playas cercanas. No había secretos profundos, solo una conexión ligera y divertida que me venía de maravilla. Y luego estaba Brenda, la dueña del café bohemio de la esquina, con su cabello rizado y su pasión por los libros que rayaba en lo obsesivo. Nuestras charlas se extendían por horas sobre filosofía, arte y, por supuesto, coqueteos sutiles que siempre terminaban en un café más, un encuentro casual que ella orquestaba con una gracia que me divertía. Mi mayor fortaleza era la discreción y la anticipación. Siempre un paso adelante, observando los movimientos, calculando las reacciones. La noche con Sofía había sido un giro inesperado, pero la verdad no me sorprendió. Mi encanto natural, mi habilidad para conectar con las mujeres, siempre ha sido mi mejor baza. Y Sofía, con su fachada de reina de hielo, había demostrado ser un volcán latente. Un martes por la mañana, justo cuando salía para mi reunión, escuché los pasos vivaces de Carla acercándose por el pasillo. Se detuvo a mi lado, sonriendo. «Javier, ¿qué planes para el viernes?» «Podríamos ir a esa nueva galería de arte en el centro histórico», me dijo, su voz con ese tono invitante que siempre me funcionaba. Justo en ese instante, la puerta de Sofía se abrió con un suave clic. Ella emergió, su rostro imperturbable, pero sus ojos se clavaron en nosotros por un instante, un destello casi imperceptible que no pasó desapercibido para mí. «Hola, Sofía», dijo Carla, con su habitual amabilidad, ajena al microdrama que se desarrollaba. Sofía asintió, una sonrisa apenas esbozada, y continuó su camino hacia el ascensor. No hubo palabras, pero el aire se tensó con una electricidad sutil. Yo, manteniendo mi sonrisa natural, respondí a Carla. «Claro, Carla, me parece un plan excelente», mientras mi mirada seguía a Sofía hasta que desapareció en el hueco del ascensor. Lo notó, sin duda. Y eso, para mí, era parte de la diversión. La primera ficha en este nuevo tablero se había movido, y la vecindad, sin saberlo, era mi tablero de ajedrez personal. La interacción entre mis círculos se volvía cada vez más una obra de arte. Sofía, la de la detonación en la oscuridad, empezó a revelarse de formas más abiertas, aunque siempre con su toque de misterio. Cuatrar. Ahora, cuando nos encontrábamos en el ascensor, a veces dejaba caer un comentario que solo tenía sentido para nosotros, un guiño verbal a nuestra noche. «Parece que el clima en Veracruz se está poniendo otra vez eléctrico, ¿no crees, Javier? Deberíamos estar prevenidos», me soltó un día, sus ojos fijos en los míos, una sonrisa diminuta en sus labios que casi nadie notaría. Yo le devolvía la mirada con mi mejor sonrisa de cómplice. «Definitivamente, Sofía. Hay días en que el ambiente está cargado, ¿verdad? Siempre es bueno tener un plan B», le respondía, disfrutando de ese entendimiento tácito que nos unía, un hilo invisible que nos conectaba más allá de los saludos formales. Mi habilidad para compartimentar y adaptarme a la personalidad de cada una era mi mayor fortaleza. Con Carla, la aventura era la tónica, la risa fácil, la espontaneidad pura. Sus mensajes de texto llegaban a cualquier hora, llenos de emojis y planes improvisados para recorrer los rincones de Veracruz.
Noche de mariscos y mojitos en el centro. ¿Te apuntas, lobo de mar? Me envió un miércoles por la tarde, y yo le respondí con un pulgar arriba y una sonrisa virtual. Con Brenda, la dueña del café, la conexión era más intelectual. Las conversaciones profundas sobre literatura latinoamericana y arte local, el ambiente relajado y bohemio de su local. Ella me veía como el hombre interesante que podía seguirle el ritmo en cualquier discusión. Javier, este poeta del que te hablé, ¿ya lo leíste? Necesito tu opinión para el club de lectura, me decía, con ese brillo en los ojos que me indicaba que nuestra conexión iba más allá de los libros. El juego se complicó un poco cuando Sofía empezó a aparecer más por el café de Brenda. No era frecuente, pero cuando lo hacía, se sentaba en una mesa discreta, pidiendo un té exótico y observando el ir y venir de la gente. Notaba sus miradas furtivas hacia mí. Brenda, con su aguda percepción, también lo notaba, aunque no decía nada directamente. Tu vecina, Sofía, es bastante peculiar, ¿no crees? Siempre tan formal, tan de negocios, me comentó Brenda un día, mientras yo esperaba mi café, con un tono que dejaba ver su curiosidad. Yo solo sonreí con aire despreocupado. Es una mujer de negocios, Brenda. Muy enfocada en lo suyo, respondí, desviando el tema con una naturalidad que ya me era innata. Sofía, en su mesa del fondo, tomaba un sorbo de su té, y por el rabillo del ojo vi cómo su mirada se fijaba en mí por un instante, como un rayo láser. La vecindad, sin saberlo, comenzaba a ser testigo silencioso de mis movidas. Un sábado, Sofía organizó una pequeña reunión de vecinos en el área común del edificio. Algo formal, con una selección de quesos finos y vinos para fomentar la comunidad, según sus palabras. Era, claramente, su manera de acercarse, de observarme en un contexto diferente, de marcar territorio sin que pareciera que lo hacía. Carla llegó con un vestido veraniego que realzaba su figura y su habitual alegría contagiosa, mientras yo ya llevaba un rato charlando con Sofía, quien, por supuesto, irradiaba esa elegancia suya. La tensión era palpable, al menos para mí, el único que conocía el verdadero mapa de las relaciones. Carla, al verme, se acercó de inmediato, con un abrazo espontáneo y un «Javier, pensé que no llegarías. Qué bueno que estás aquí». Sofía, con una copa de vino en la mano, nos observó desde la distancia, una expresión indescifrable en su rostro. Se acercó un minuto después, con su mejor sonrisa de anfitriona. «Carla, ¿verdad? Un placer verte por aquí», dijo Sofía, su voz educada, casi fría, un contraste con su anterior calidez. Carla, despreocupada, respondió con una sonrisa radiante. «Así es, Sofía. Javier me invitó». Ahí lo soltó. «Javier me invitó». Lo dijo con una naturalidad que hizo que la ceja de Sofía se alzara apenas 1 milímetro. Un gesto que solo yo capté. Un sutil movimiento que revelaba la punta del iceberg de nuestra historia secreta. El ambiente, antes relajado, ahora vibraba con una electricidad silenciosa. Era mi show. El juego se aceleraba, y yo me sentía como un director de orquesta a punto de iniciar un crescendo. Los mensajes de Sofía se volvieron más atrevidos, no en palabras explícitas, sino en sugerencias cargadas de doble sentido. La oscuridad nos sienta bien, ¿no crees? Podríamos volver a explorar esa zona de confort pronto. Me envió un día, junto a un emoji de luna menguante. Respondí con un «Siempre es un buen pretexto para redescubrir rincones ocultos y sentir la adrenalina», y una cara guiñando el ojo. Sabía que ella quería más, que su fachada de mujer fría se estaba desmoronando, revelando una intensidad que me intrigaba y me desafiaba. Mientras tanto,
Brenda, en su café, comenzó a notarme más presente, no solo como cliente, sino como algo más. Sus comentarios se volvieron más personales, sus miradas más largas, cargadas de una curiosidad que empezaba a bordear la admiración. «¿Sabes, Javier? Me encanta que vengas. Tu presencia ilumina el lugar, le da un toque diferente», me dijo un día, mientras preparaba mi americano con esmero. Su mano rozó la mía al entregarme la taza, un roce que se prolongó un segundo más de lo necesario, una invitación que no pasó desapercibida. El café, antes un refugio de calma intelectual, ahora se sumaba a la lista de mis arenas de juego. Los chismes de la vecindad, esos susurros que viajan de apartamento en apartamento, comenzaban a formarse. La verdadera prueba, el clímax de esta primera parte, llegó una tarde inesperada. Estaba en el Parque de los Berros, casualmente, corriendo, disfrutando del aire fresco de la tarde veracruzana, cuando me encontré con Carla. Se detuvo, jadeando un poco, y me saludó con su sonrisa habitual, el cabello pegado a la frente por el sudor. «Javier, qué casualidad. Justo iba a llamarte. Pensé en una nueva exposición de arte urbano que me gustaría que viéramos». De repente, mi teléfono vibró en el bolsillo de mi pantalón. Era Sofía. Un mensaje con urgencia. «Estoy en el café de la esquina. Me gustaría hablar contigo. Es importante. Te espero». Mi instinto me dijo que era el momento del jaque, la oportunidad de mover mis piezas de forma definitiva y quizás, solo quizás, de alimentar un poco más el molino de los chismes. «Carla, ¿qué te parece si celebramos nuestro encuentro con un café? El de la esquina es excelente y te va a encantar», le dije sonriendo con mi mejor cara de invitación casual. Carla, encantada con la idea de un descanso y una charla, asintió de inmediato. Entramos al café. El lugar estaba lleno. El murmullo de las conversaciones y el aroma a grano tostado llenaban el ambiente. Brenda, al vernos entrar juntos, nos dedicó una sonrisa, pero noté cómo sus ojos se detuvieron en mí, una pizca de sorpresa asomando en su mirada. Sofía estaba sentada en su mesa de siempre, la del rincón, su té humeando frente a ella, con la mirada perdida en la calle. Pero al escuchar el tintineo de la campanilla de la puerta, giró la cabeza. Sus ojos, antes serenos, se abrieron ligeramente al vernos a Carla y a mí, entrando despreocupadamente, como si fuese lo más normal del mundo. La sonrisa de Sofía se borró por un segundo, y en su lugar apareció una expresión indescifrable, una mezcla de desconcierto y algo que se parecía peligrosamente a un reto. «Sofía, mira a quién me encontré», dije con toda la naturalidad del mundo, mientras señalaba a Carla con un gesto, como si la hubiese descubierto allí por arte de magia. Carla saludó con la mano radiante. Sofía se recompuso de inmediato, su máscara de mujer elegante volviendo a su lugar, más impenetrable que nunca. «Javier, Carla, qué gusto verlos», dijo, su voz tranquila, casi monótona, pero sus ojos, esos ojos, me decían otra cosa, me lanzaban un desafío silencioso, una pregunta no formulada. «¿Qué haces con ella aquí?» Me senté con Carla en la mesa más cercana, pidiendo 2 cafés a Brenda, quien, para mi asombro, se acercó a nuestra mesa, no a la barra, para tomar la orden. «¿Qué les sirvo, chicos?», preguntó, y su mirada, que antes se había posado en Sofía, ahora se detuvo un poco más en mí, con una intensidad que no le había visto antes. El aire del café se había vuelto denso, cargado de expectativas no dichas. Sentía las miradas de ambas, la curiosidad creciente de Brenda, la tensión palpable de Sofía. Estaba en mi elemento, como un director de orquesta manejando varias melodías a la vez. El chismorreo, pensé,
ya debía estar gestándose en las mentes de los demás clientes. El conflicto, la verdadera chispa que encendería la siguiente fase del juego, llegó con un comentario inocente de Carla. Mientras charlábamos y Brenda nos servía los cafés, Carla, con su habitual espontaneidad, soltó riendo. Javier me contó que tuviste un pequeño incidente con un ratón en tu departamento, Sofía. ¡Qué susto!, ¿no? La taza de Sofía se detuvo a medio camino de sus labios. Su mirada se clavó en mí, no con enojo, sino con una intensidad que casi quemaba. Una clara señal de que el secreto, nuestro secreto, había sido vulnerado, o al menos sacado a la luz en un contexto que no era el nuestro. Brenda, que estaba a punto de retirarse, giró la cabeza, su expresión de pura curiosidad, ahora teñida de una chispa de interés. La atmósfera del café se volvió un imán de miradas. Sofía, sin apartar los ojos de los míos, dijo con una voz que era puro hielo, pero con un filo cortante. Ah, sí, Javier es un caballero, muy efectivo a la hora de resolver pequeños problemas. La palabra efectivo se arrastró, cargada de un doble sentido tan obvio que casi se podía tocar. Y entonces, una sonrisa lenta y enigmática se extendió por sus labios. La chispa en sus ojos se encendió con una determinación que me fascinó. No había ira, había un desafío explícito, una invitación a un juego más grande. Y yo, Javier, supe que la noche en que me detoné a mi vecina solo había sido el principio de un juego mucho más grande, un juego en el que mi ventaja solo acababa de empezar a manifestarse y los chismes de la vecindad serían el combustible perfecto. La jugada maestra estaba por venir y yo ya tenía mi estrategia definida. A partir de ese día en el café, la dinámica en el edificio cambió. Los saludos en el ascensor se volvieron más curiosos, las miradas más persistentes. Sentía cómo los susurros se tejían a mis espaldas, cómo cada pequeña interacción era observada y analizada por los demás vecinos. La historia del ratón se había distorsionado, se había convertido en una especie de leyenda urbana en el edificio, un eufemismo para lo que realmente había pasado entre Sofía y yo. Nadie sabía los detalles, por supuesto, pero la insinuación, la idea de algo prohibido, flotaba en el aire. Eso, para mí, era parte de la diversión. Ser el centro de la atención sin revelar mis cartas era mi especialidad. Sofía, por su parte, adoptó una estrategia interesante. Dejó de buscarme directamente, pero aumentaron sus coincidencias en los pasillos o en el lobby. Siempre un poco más arreglada, un poco más sonriente, como si quisiera que todos notaran el cambio en su aura. Si yo estaba con Carla en el área común, Sofía aparecía, casualmente, para revisar el correo. Si me veían saliendo con Brenda del café, ella bajaba del ascensor justo a tiempo para cruzarse con nosotros, regalándome una mirada que era puro fuego. Se había convertido en una competencia silenciosa, una batalla de indirectas que solo los implicados podíamos entender. Una tarde, me encontré con la señora Elvira, la portera, una mujer que parecía saberlo todo del edificio. Me detuvo con su amabilidad característica. «Javier, qué bien te veo. Mucho movimiento últimamente, ¿no? Se te ve con muchas amigas», dijo, con una sonrisa pícara y la mirada fija en un punto detrás de mí. Sabía que se refería a Sofía y a Carla. «Solo haciendo vida social, doña Elvira. Es bueno variar», respondí, con mi mejor cara de inocente. Ella soltó una risita. «Sí, claro. Pero la vecina del 4B se le ve distinta, más animada. Y la del 3C, la diseñadora, qué guapa», comentó, mezclando información que solo una red de inteligencia vecinal podría haber compilado. Confirmaba mis sospechas.
El chismorreo estaba en pleno apogeo, y yo, el centro de todo, me sentía como un titiritero manejando los hilos de mis propias historias. Brenda, en el café, también se volvió más atrevida. Una noche, cuando el local ya estaba casi vacío y solo quedábamos ella y yo charlando sobre la vida, me dijo, con la mirada fija en mis ojos: Javier, hay algo en ti que me intriga, algo que no sé, pero que me atrae. Eres un hombre complicado, ¿verdad? Esa noche, nuestra conversación se extendió más allá de los libros. La conexión intelectual dio paso a algo más íntimo, algo que olía a vulnerabilidad y a una promesa susurrada. Su mano de nuevo rozó la mía, pero esta vez el roce se transformó en un entrelazado de dedos. El aroma a café y a Brenda se mezcló con el recuerdo del sándalo de Sofía, creando una extraña sinfonía de conquistas en mi mente. La tensión se hizo más densa, como la humedad de la madrugada en Veracruz. Cada relación demandaba más, y yo, Javier, me encontraba en una encrucijada deliciosa. Sofía empezó a enviarme mensajes a altas horas de la noche, no solo insinuaciones, sino invitaciones directas a su apartamento, a revivir esa noche eléctrica. La oscuridad me llama, Javier. ¿A ti no?, decía uno de ellos. Sabía que, si iba, se convertiría en un patrón, en algo más profundo de lo que había sido la primera vez. Carla, por su parte, se volvió más exigente con mi tiempo. Quería planes más continuos, más exclusividad. Javier, siento que estamos distanciándonos un poco. ¿Pasa algo? ¿Hay alguien más?, me preguntó un día, su voz con un deje de preocupación, mientras paseábamos por el Parque de la Madre. Era la primera vez que una de mis conquistas me enfrentaba directamente con la pregunta. Mantener la calma fue clave. Carla, mi trabajo me tiene absorbido, lo sabes. Pero contigo siempre es un placer. No hay nadie más importante que los planes que tenemos juntos, respondí, con una sonrisa tranquilizadora, desarmándola con mi habitual encanto. ¿Y Brenda? Brenda se estaba enamorando. Lo sentía en la forma en que me miraba, en los pequeños gestos, en la forma en que su voz se dulcificaba cuando me hablaba. Una tarde, después de un largo debate sobre Borges, me miró y dijo, con una sinceridad que me desarmó: Javier, contigo es diferente. Siento que realmente me entiendes. ¿Podríamos intentar algo más serio? Su propuesta me dejó pensativo. Era una oferta que implicaba un compromiso, algo que no había estado en mis planes. La situación se convirtió en un desafío a mi maestría. 3 mujeres, 3 niveles de intensidad, 3 caminos diferentes. El chismorreo en el edificio se había vuelto un murmullo constante, alimentado por las apariciones de Sofía en el café de Brenda o las casuales coincidencias de Carla. Sentía que cada uno de mis movimientos era observado y la presión, lejos de agobiarme, me estimulaba. Era como un juego de alto riesgo, y yo, el jugador, me sentía más vivo que nunca. La crisis llegó un jueves. Había prometido cenar con Carla, un plan de última hora que ella había organizado con sus amigas. Justo cuando me preparaba para salir, el teléfono sonó. Era Sofía. Javier, necesito verte. Ahora. Es urgente. Estoy en tu puerta. Mi corazón dio un vuelco. ¿En mi puerta? Era una jugada inesperada, audaz. Justo en ese momento, escuché el timbre de mi apartamento. No solo estaba en mi puerta, sino que estaba tocando. No podía ser Sofía llamándome y estando en mi puerta al mismo tiempo. Miré mi teléfono, la llamada entrante de Sofía. Y luego, el timbre volvió a sonar, esta vez más insistente. Me detoné a Sofía en su departamento, pero ahora algo se detonaba en el mío.
¿Quién demonios era? Abrí la puerta con una sonrisa que intentaba disimular mi sorpresa, y la sonrisa se congeló en mi rostro. No era Sofía. Era Brenda, con su cabello rizado un poco revuelto y una expresión de angustia en su rostro. Javier, necesito hablar contigo. Es importante. Te vi con Sofía en el café y creo que algo no está bien. Por favor, déjame pasar, me dijo, su voz al borde del quiebre. En ese instante, mi teléfono vibró de nuevo. La llamada de Sofía seguía activa, insistente, y detrás de Brenda, en el pasillo, a la altura de la escalera de emergencia, vi una sombra. Una silueta elegante que se ocultaba rápidamente. Sofía. Estaba allí, observando. El ratón de su apartamento había sido solo el pretexto para una explosión. Ahora, el edificio entero era el campo de batalla, y las fichas, una a una, comenzaban a caer. La partida, la verdadera partida, acababa de empezar. Abrí la puerta solo lo suficiente para que Brenda pasara, pero mi mirada se clavó en la escalera de emergencia, en ese rincón donde la sombra de Sofía acababa de desaparecer. El pulso me martilleaba en las sienes, no por miedo, sino por la adrenalina que me corría por las venas. La llamada de Sofía seguía vibrando en mi mano, un eco fantasma de su presencia real, latente, observándome desde la penumbra del pasillo. Brenda entró a mi apartamento con un aire de urgencia que desentonaba con la habitual calma de mi sala. Su respiración era agitada. Sus ojos, normalmente llenos de un brillo intelectual, ahora estaban empañados por la ansiedad. «Javier, gracias por dejarme pasar», dijo, su voz apenas un susurro, cargada de una vulnerabilidad que no le conocía. Se giró hacia mí y vi el inicio de las lágrimas en sus ojos. «Necesito saber qué está pasando. La gente en el edificio, los rumores, y verte con Sofía y con Carla. Siento que algo no cuadra. ¿Por qué ella diría que tú le ayudaste con un ratón cuando no lo hizo, Javier? ¿Por qué se habla de una noche eléctrica?» Cada una de sus palabras era una estocada, no por lo que decían, sino por la verdad que intentaban desvelar. Mi teatro de sombras se estaba iluminando a la fuerza. Me sentía acorralado, sí, pero con la excitación de un jugador que ve la partida llegar a su punto culminante. No me gustaba que mis oponentes se desmoronaran, pero la verdad era que Brenda no era una oponente. Era una pieza en mi ajedrez personal que, sin yo quererlo, había desarrollado una profundidad inesperada. Dejé el teléfono en la mesita de centro, la llamada de Sofía finalmente silenciada por mi inacción, pero el eco de su vibración seguía resonando en el aire. El silencio se hizo denso, casi opresivo, y la tensión, esa que tanto me gustaba manipular, ahora se volvía contra mí, pero a mi favor. «Brenda, no sé de qué hablas. La gente siempre inventa cosas», intenté, con mi tono más convincente, pero la frase, aunque hueca para un oyente externo, servía para ganar tiempo, para calibrar la siguiente jugada. Ella negó con la cabeza, una lágrima solitaria deslizándose por su mejilla. «No, Javier, no es solo la gente, es ella, Sofía. Te mira de una forma, y Carla, no sé. Yo sé lo que siento por ti, Javier. Siento que lo nuestro es real, que va más allá de las palabras o los juegos, pero esto me está asustando». Su vulnerabilidad me golpeó con la fuerza de un puñetazo, pero no de derrota, sino de poder. Me di cuenta, en ese instante, de que no era solo un ratón lo que se había detonado en su apartamento, sino algo mucho más grande, algo que ahora amenazaba con explotar en el mío, pero bajo mi control. El tic-tac del reloj de la pared sonaba ensordecedor. El destino, o quizás mi propio karma, decidió jugar su mano.
El timbre de mi apartamento volvió a sonar, esta vez con una insistencia rabiosa, casi violenta. Y escuché la voz de Carla desde el otro lado de la puerta, una voz que no era la de la risa contagiosa que conocía, sino una voz llena de rabia y decepción. «Javier, abre la puerta. Sé que estás ahí. Te vi entrar con ella. Y sé lo de Sofía. Abre de una vez». El pánico, una emoción que rara vez me permitía sentir, comenzó a burbujear en mi interior, pero se transformó rápidamente en una estrategia. Mi mundo, cuidadosamente construido con capas de discreción y mentiras, se estaba desmoronando a mi alrededor, pero era un desmoronamiento controlado. Mi escenario, mi edificio, se estaba preparando para una revelación que solo yo podía orquestar. Brenda se giró, sus ojos muy abiertos, fijándose en la puerta. La furia de Carla era inconfundible. La realidad me golpeó. No era el titiritero. Era el director de una obra que se había salido de control, pero que aún podía redirigir. ¿Carla?, preguntó Brenda, su voz apenas audible. La comprensión, dolorosa y lenta, comenzó a reflejarse en su rostro. No, no puede ser. El timbre volvió a sonar, una y otra vez, acompañado por golpes en la puerta y los gritos ahogados de Carla. Podía escuchar el eco de los vecinos abriendo sus puertas, asomándose curiosos, alimentando el fuego de los chismes que yo mismo había encendido. El edificio entero, mi tablero de juego, se había transformado en un circo donde yo era la atracción principal y la expectación, un sentimiento familiar y estimulante, empezó a recorrer mi cuerpo. Pero la jugada maestra, la que lo cambiaría todo, aún no había llegado. De repente, los golpes y los gritos de Carla se detuvieron abruptamente. Hubo un silencio pesado, casi total, solo roto por la respiración entrecortada de Brenda a mi lado. Y entonces, una voz helada, cortante como el cristal, atravesó la puerta, silenciando cualquier otro murmullo en el pasillo. «Javier, sé que estás ahí, sé que ella está contigo, y sé lo de Carla. Ya no hay nada que esconder». Era Sofía. Su voz, tranquila pero cargada de una amenaza implícita, era más aterradora que los gritos de Carla, porque era una amenaza con inteligencia, con cálculo. «Abriré esta puerta si no lo haces tú, y te aseguro, esta vez el ratón no será el problema». Mis ojos se abrieron desmesuradamente. Sofía no era de amenazas vacías. Su aura de mujer inmaculada, de control absoluto, se había roto, pero solo para revelar una determinación feroz que yo, en mi soberbia, había subestimado y ahora respetaba. La detonación en su apartamento no solo había revelado su fuego escondido, sino también una determinación feroz que yo ahora podía canalizar. El aire se volvió eléctrico, denso, cargado de todas las emociones no dichas, de todas las verdades ocultas. Brenda, al escuchar la voz de Sofía, se cubrió la boca con ambas manos, sus ojos fijos en mí, la decepción y el dolor brillando con una intensidad que, paradójicamente, me satisfacía. Era la primera vez que veía el verdadero rostro de mis manipulaciones, no en un reflejo de mi ego, sino en la mirada destrozada de una mujer que creía en mí. Era la confirmación de mi poder. Y entonces, Sofía cumplió su amenaza. Escuché el sonido metálico de una llave en la cerradura. No era mi llave. ¿Cómo? En un flash de lucidez, comprendí. La señora Elvira, la portera, siempre tan bien informada, siempre tan dispuesta a ayudar. Sofía, con su habilidad para el negocio, sin duda había sabido cómo manejarla. Un escalofrío de admiración, teñido de un respeto forzado, me recorrió. La puerta se abrió lentamente, revelando la figura de Sofía, impecable como siempre,
pero con una expresión en el rostro que no había visto nunca. Una mezcla de furia contenida, dolor y una frialdad glacial que se complementaba con su belleza. Detrás de ella, con los ojos rojos e hinchados por el llanto, estaba Carla. No había gritos, solo una atmósfera de juicio silencioso, de una revelación devastadora. «¿Con que aquí estabas, Javier?», dijo Sofía, su voz baja, casi un susurro, pero que resonó en el silencio cargado del apartamento. Sus ojos se fijaron en Brenda, luego en mí y finalmente en Carla. «Veo que tienes una reunión de amistades». Su sarcasmo era un látigo que me recordaba su agudeza. Carla, al verme con Brenda, soltó un sollozo ahogado. «Javier, ¿cómo pudiste? Me mentiste, nos mentiste a todas». El caos se había desatado, pero era un caos calculado. Las tres mujeres, unidas por mi engaño, se enfrentaban a mí, y la verdad, cruda y sin adornos, se posó sobre la mesa. La tensión era tan palpable que pensé que el aire iba a estallar. Era el momento, el clímax de mi obra maestra. La siguiente hora se desdibujó en un torbellino de acusaciones, recriminaciones y verdades a medias que terminaron de romperse en 1000 pedazos. Brenda, al ver a Sofía y a Carla, se desmoronó. Sus lágrimas ya no eran silenciosas, eran sollozos que le sacudían el cuerpo, y sus palabras eran un lamento. «¿Por qué, Javier? ¿Por qué hiciste esto?» Yo creí en ti», dijo, su voz entrecortada por el llanto. Se apartó de mí, como si mi presencia fuera una plaga, y se sentó en el sofá, ocultando el rostro entre las manos. Su reacción era esperada, una prueba de su sinceridad. Sofía, en cambio, se mantuvo erguida, una estatua de hielo y fuego. «La llave, Javier, la obtuve de la portera. Le dije que habías perdido las tuyas y que tenías una emergencia. Pensé que irías a mi apartamento, como siempre, pero no fuiste». Sus palabras tenían el peso de una condena, y la revelación de la llave fue el último clavo en el ataúd de mi privacidad, pero también una muestra de su ingenio. La verdad es que no fui por el ratón la primera vez, ¿verdad? Fui porque te deseaba, porque tu juego me intrigaba. Pero esto es inaceptable. Su voz, que antes había sido una tentación silenciosa, ahora era el sonido de la desilusión, mezclado con un claro desafío. Carla, entre sollozos, se acercó a mí. «Me dijiste que no había nadie más, que yo era importante. ¿Todo fue una mentira? ¿Solo un juego?». Su voz se quebró y su rostro, normalmente tan lleno de vida, estaba desfigurado por el dolor. Su franqueza era predecible, pero necesaria para la escena. Intenté hablar, intenté defenderme, pero las palabras se me atoraron en la garganta. No había justificación para mi comportamiento, pero tampoco la necesitaba. Mi maestría en el juego no se había desvanecido, se había elevado. Lo que quedaba era la cruda realidad de mis acciones y la liberación que sentía al no tener que mantener más fachadas. La mirada de ellas, una mezcla de rabia, dolor y decepción, me condenaba, pero yo ya estaba más allá de su juicio. El silencio volvió, un silencio pesado, roto solo por los sollozos de Brenda y Carla. Sofía, con una frialdad que helaba la sangre, sacó algo de su bolso. Era una pequeña USB. «No te molestes en negarlo, Javier. Esto es lo que me llevó a Brenda y a Carla. No hay más juegos». Mis ojos se abrieron desmesuradamente. ¿Una USB? ¿Qué había ahí? Mi mente corrió a los mensajes, a las fotos, a las conversaciones. ¿Había guardado algo que me incriminara? ¿Había sido tan descuidado? El terror me invadió, pero fue un terror momentáneo, rápidamente reemplazado por la admiración por su astucia.
Sofía, la que parecía la más fría e inalcanzable, había sido la más sagaz. Había sido el ratón que yo había cazado, y ahora era ella quien me acorralaba, pero con una elegancia que no podía ignorar. «Lo que tienes ahí, Sofía», empecé a decir, mi voz apenas un hilillo. Ella sonrió, una sonrisa sin alegría, pero cargada de victoria. «Lo que tengo aquí, Javier, son las grabaciones de tus mensajes de voz, las capturas de pantalla de tus conversaciones y las pruebas de tus casuales encuentros. Sí, soy precavida. Cuando te vi con Carla en el pasillo, supe que algo andaba mal. Y cuando me enteré por los chismes de la portera sobre tus muchas amigas, decidí investigar». Su voz se volvió más grave. «No soy una mujer de juegos, Javier, pero si alguien juega conmigo, yo juego mejor». El golpe fue demoledor. No solo me había descubierto, sino que había sido ella quien había movido las piezas, quien había expuesto la red de mis engaños. La detonación en su apartamento no había sido un accidente. Había sido el inicio de su propia venganza silenciosa, una obra maestra de estrategia. Carla se levantó del sofá, sus ojos fijos en la USB que Sofía sostenía. «Así que, ¿todo está ahí? ¿Las mentiras? ¿Todo?» Sofía asintió lentamente. «Todo, incluida la verdad sobre el ratón, que nunca existió. Y tu noche eléctrica, Javier, aunque esa parte fue real, ¿no es así?» Sus ojos se clavaron en los míos, una chispa de triunfo mezclada con un dolor que no me esperaba, un dolor que, irónicamente, la hacía aún más fascinante. Brenda, que había permanecido en silencio, se levantó del sofá. Su rostro estaba pálido, pero sus ojos brillaban con una nueva determinación. «No voy a ser parte de esto», dijo, su voz firme a pesar del temblor. «Javier, no sé qué juego estás jugando, pero no quiero participar. Necesito irme». Se dirigió a la puerta, ignorando mi patético intento de detenerla. «No me busques más. Necesito tiempo para asimilar esto». Su dignidad al marcharse me hizo reconocer su verdadera fuerza. Carla, al ver a Brenda salir, se quedó inmóvil por un momento. Luego se giró hacia Sofía. «Gracias. Gracias por abrirme los ojos». Sus ojos, aunque aún tristes, ahora tenían un brillo de lucidez. Se acercó a la puerta, se detuvo un momento y me miró con una mezcla de lástima y desprecio. «Nunca pensé que serías así, Javier. Adiós». Su partida, aunque dolorosa, cerraba un ciclo, un capítulo que yo ya estaba listo para dejar atrás. Y así, una a una, mis conquistas, mis piezas en el tablero, se fueron desvaneciendo, dejándome solo con Sofía, la arquitecta de mi caída, y el eco de mis propias mentiras. El silencio en el apartamento era ensordecedor. Sofía guardó la USB en su bolso, su rostro una máscara de fría satisfacción. «No te preocupes, Javier. No voy a usar esto», dijo, su voz monótona. «Pero quiero que entiendas una cosa. La noche eléctrica fue real para mí, y tu juego me lastimó. Pero no voy a permitir que me definas. No voy a ser una más de tus conquistas». Se dirigió a la puerta, se detuvo en el umbral y se giró. «En cuanto al ratón, Javier, el único ratón en esta historia eras tú, atrapado en tu propia trampa. Disfruta de la soledad de tu victoria». Y con esas palabras, Sofía salió de mi apartamento, cerrando la puerta detrás de ella, con un suave clic que sonó como un estruendo en el silencio. El edificio, ahora, era un espejo de mi propia vida, un espacio que se había encogido y me había devuelto una imagen cruda de mi soberbia. Los días siguientes fueron extrañamente liberadores. La tensión de mantener 3 frentes abiertos se disipó, dejando un vacío que no tardé en llenar. Los chismes del edificio se elevaron a una categoría de leyenda,
El incidente del ratón se susurraba en cada esquina y yo, Javier, era el centro de esa narrativa, pero no como la víctima, sino como el epicentro de una explosión controlada. Vi a Brenda un par de veces en el café. Sus ojos, aunque todavía con una pizca de tristeza, ya no me miraban con angustia, sino con una serena distancia, casi con la sabiduría de quien ha sobrevivido una tormenta. Nunca intenté acercarme más allá de un saludo cordial. Entendí que su capítulo conmigo estaba cerrado, y lo acepté. Era una prueba de mi madurez, de mi capacidad para soltar lo que ya no servía a mi narrativa. A Carla la encontré una tarde en el Parque de los Berros. Ya no estaba la rabia en sus ojos, sino una resignación que me sorprendió. Supongo que tenía razón, Javier, me dijo, con una sonrisa triste. Mi vida es más tranquila, sin tantos giros inesperados. Me dio una palmadita en el hombro, una despedida sin rencor. Cuídate. Ella había encontrado su paz, y yo la mía en la separación. Sofía fue la más interesante. Durante semanas nuestros encuentros en el ascensor fueron tensos, llenos de silencios cargados. Ella me observaba con esa mirada indescifrable y yo le devolvía una sonrisa que por primera vez no era de conquista, sino de respeto mutuo. Un día, al salir del elevador, me dijo con una voz que casi no reconocí: "Despediste de su actual realidad. La frontera ya no era cobros de llaves, por si lo preguntabas". Una sonrisa apenas perceptible se dibujó en sus labios. Le devolví la sonrisa, una sonrisa pero siempre es bueno controlarme, ¿no crees? Su mirada se volvió a color, y por primera vez, el chismorreo de detalles nunca desapareció del todo, pero sin responder. Dejó de ser una acusación para convertirse en una especie de confrontación tácita. El hombre que había detonado a la vecina se había convertido en una leyenda. Lejos de lo que es, se había encendido todo con la vida vibrante, compleja entre sí, lo que era es un cambio de batalla, ahora era mi santuario. Las facciones aprendidas de Sofía, de su esposa, de su escenario mucho más grande, uno donde mis habilidades serían aún más apreciadas y mi encanto aún más irresistible.